Con su permiso, Presidenta, presentaré la reforma al artículo 170 de la Ley del Seguro Social. Perdón, diputada, ¿está usted inscrita para presentar reserva al artículo 170 de la Ley de Seguro Social? ¿Es correcto? Gracias, Presidenta. Diputadas y diputados, bajo el sistema de cuentas individuales establecido en la Ley del Seguro Social vigente desde el 1 de julio de 1997, la pensión garantizada es el único compromiso que tiene el Estado hacia los afiliados a una AFORE. Si un trabajador cumple con sus semanas de cotización, pero su ahorro es insuficiente para alcanzar al menos esa pensión garantizada, un salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal al 1 de julio de 1997, que se fue actualizando conforme a la inflación, una vez agotados los recursos de la cuenta individual, los pagos subsiguientes serán cargo del gobierno federal. En el artículo 170 de la Ley del Seguro Social presentada en el dictamen, se presenta una tabla en que la cuantía de la pensión garantizada depende del salario base de cotización, la edad y las semanas cotizadas. Las combinaciones dan 330 cuantías diferentes que van de 0.7 a 2.2 veces del salario mínimo. En la presentación de la iniciativa en una conferencia mañanera se afirmó que el promedio de estas cuantías es de 4.345, 1.2 veces el salario mínimo. ¿Qué tan representativo es este promedio? ¿Cuál es la estimación actuarial del costo, los beneficiarios y su distribución con este esquema? Nada dice el dictamen. No sabemos si es una mayor carga a la ampliación de la cobertura por la reducción del requisito de semanas de cotización o a través de esto se balancea el costo. Lo cierto es que con estas nuevas cuantías, unos asegurados van a recibir una mayor pensión garantizada, pero otros una menor respecto a la que se paga actualmente. Con las cuantías presentadas encontramos que a menor edad, menor número de semanas cotizadas, menor salario real de cotización, menor pensión garantizada y viceversa. Si comparamos algunos ejemplos de pensión garantizada con relación al valor mensual de pensión universal prevista por el artículo 4 constitucional, 1.275 pesos, y otorgados a través de programas sociales de este gobierno, encontramos que un trabajador con 65 años o más de edad, 20 años de cotización y salario base de cotización de 1.00 del salario a 1.99 UMA, alcanzaría una pensión garantizada de 2.809. La pensión universal representada el 45.4 de dicha pensión contributiva. Un trabajador con 65 años o más de edad, 20 años de cotización y salario base de 2.00 a 2.99 UMA, alcanzaría una pensión garantizada de 3.652 pesos. La pensión universal representa el 34.9 de dicha pensión contributiva. Un trabajador con 65 años o más de edad, 20 años de cotización y salario base de 3.0 a 3.99 UMA, alcanzaría una pensión garantizada de 4.495. La pensión universal representa el 28.4 de dicha pensión contributiva. Sin sustentar estas cuantías de la pensión garantizada, consideramos que distan de significar una pensión digna, por lo que en esta reserva sustentamos que en ningún caso el valor de la pensión garantizada se encuentre por debajo de un salario mínimo mensual, de la misma manera en que ningún trabajador puede ser dado de alta al IMSS con un salario cotizable inferior a un salario mínimo. Apoyar esta reserva verdaderamente dignificaría las pensiones y honraría el discurso de que se están mejorando las pensiones garantizadas. Ahora bien, es cierto, esto es consecuencia de los neoliberales, pero esta reforma es también una reforma neoliberal. Sin lugar a dudas, esta reforma es la continuidad de los gobiernos anteriores y que hoy esta mayoría de Morena, del PT y sus aliados hacen suya ratificando la continuidad de este proyecto. Ahora bien, ¿quiénes son los sinvergüenzas? Quien traiciona al pueblo
es quien dice transformar el modelo económico como ustedes, pero que hoy lo mantienen aprobando este dictamen. En el PRD seguimos sosteniendo nuestra crítica. Por cierto, la esquizofrenia es de ustedes, que dicen sostener una propuesta de cambio, pero defienden todo lo contrario. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada Juárez Piña.